Volvemos con Alexis Mera, estamos conversando con el secretario jurídico de la Presidencia de Ecuador. Señor Mera, hablemos de los allanamientos de los que fueron objeto el legislador opositor Clever Jiménez y su asesor Fernando Villavicencio. ¿Encontraron lo que pretendían encontrar? Ya, eso es importante que la opinión pública lo conozca, ¿no? Porque tiene relación con la pelea del Ecuador con la compañía Chevron. Como usted sabe, Chevron ha sido condenada a pagar 9.000 millones de dólares y no le da la gana de pagar porque su soberbia y el control que tiene sobre los estamentos del poder en Washington creen que tiene la posibilidad de buscar alguna resolución internacional, obviamente sesgada, para no pagar. Pero Chevron llegó a hackear mis cuentas. Aquí le enseño a la ciudadanía un mail hackeado por Chevron. Claro que ellos dicen que no es de ellos, sino que lo encontraron en una alcantarilla en Nueva York botado, ¿no? Y este mail hackeado, incluso hay cosas, ya enseñaré otros documentos. Este era un mail relacionado a una conversación interna que hackeó Chevron, relacionado con ciertos cuestionamientos a los abogados que habíamos contratado en el Ecuador para el caso precisamente de Chevron, porque nos ha demandado esta compañía. Y después, el señor asambleísta Jiménez, después de unos días, sale a decir lo mismo en un medio de comunicación local. Abogados de Chevron asesoran al gobierno en defensa internacional. Contando la historia del mail. Entonces, eso nos lleva a pensar que... Y el mismo señor Jiménez declaró que tenía los mails. Es decir, él se declaró culpable de antemano. En el Ecuador es prohibido hackear mail y divulgarlos. Eso es delito. Y aquí hay doble delito. No solo hackear un mail y divulgarlo, sino hackear una conversación privada entre un abogado y su cliente, que también es delito en el Ecuador. Es prohibido transmitir conversaciones entre abogado y su cliente. Peor la conversación entre el abogado del presidente de la República y el presidente de la República del Ecuador. Pero esto lo dice el mismo señor Jiménez. O sea, esto no es un tema de persecución política. Aquí está el boletín de prensa. No es un tema que se nos ocurrió perseguirlos. Ellos mismos se clavan solitos en la estaca en la cual se trepan. Y yo pedí con mi firma un allanamiento para ver si era... Porque esto reflejaba de que estos hackeos que he mencionado podían ser efectuados o por Jiménez o por alguien que le había dado al señor Jiménez y al señor Villavicencio. ¿Qué significaba esto? De que podíamos encontrar quién está hackeando las cuentas del presidente del Ecuador. Esto es gravísimo, es lo que no se habla. Como se hace oposición al gobierno solamente porque es un gobierno democrático, se comienza a discutir el tema del allanamiento. Pues no se discute que se hackean las cuentas del presidente, como se ha discutido en todo el mundo en estos meses, ¿no? Cómo hackean las cuentas de la presidenta de Brasil, cómo hackean las cuentas de la presidenta de Alemania, cómo hackean las cuentas del presidente de México. Esto es lo que se debe discutir, cómo los Estados Unidos, sin ningún rubor, lo hace. Y ahora declara el presidente Obama de que lo va a seguir haciendo con los que no son sus aliados. Bueno, entonces si nosotros no nos consideramos aliados, tenemos que resignarnos a que nos sigan hackeando las cuentas. ¿No? Así es la vida, ¿no? Exactamente, ¿Y qué ¿qué encontraron? Sí, me escucho. ¿Qué encontraron dentro de los allanamientos? Ya, vea, en los allanamientos, en nuestro país, los allanamientos están vinculados también a la reserva de lo que se encuentra. No es que yo sé lo que se ha encontrado, porque se están haciendo recién esta semana los operativos de las computadoras. Yo no sé qué hay en las computadoras. Y esa información será reservada hasta que un perito de la policía lo determine. Pero encontramos en las oficinas de Jiménez, que puede ser como esta oficina en la cual me están filmando, mails míos en los escritorios del señor Jiménez, que yo les tomé fotos y aquí están. Pero hay cosas muy graves aquí. Aquí hay mails dirigidos al procurador y al canciller, de parte mía, sobre la estrategia de arreglo del conflicto colombiano. Nosotros tuvimos un conflicto con el gobierno de Colombia en relación con las fumigaciones de glifosato en la frontera y ya llegamos a un arreglo. Entonces, ¿cómo puede ser que un mail de estrategia interna del Ecuador, que ni siquiera se lo puedo dar a leer porque sí es reservado, pueda tener el señor Jiménez en su escritorio? Y también estaban los mails de Chevron, aquí tengo otros mails. Esto fue lo que encontré en el escritorio, pero lo cual verifica que el allanamiento fue válido, fue legal, y fue exitoso porque se encontró que sí tiene documentos hackeados. Lo que no sabemos es si él los hackeó, quién se los dio
o de qué computadora provinieron. Para eso serán las diligencias en las computadoras, que serán en los próximos días. Desconozco qué hay ahí porque no tengo acceso, como estos mentirosos dicen que yo tengo todo. Yo ni siquiera tengo la menor idea de lo que hay en las computadoras todavía. Sí, cuando ustedes afirman que tienen información de que el presidente fue hackeado, ¿están aceptando la veracidad de las denuncias que Cleber Jiménez y Fernando Villavicencio están haciendo? No, no es así. Nosotros no vamos, el señor Jiménez y el señor Villavicencio son ciudadanos de este país. Y mientras vivan en este país, que es un país democrático, tienen todo el derecho de presentar todas las denuncias que sea. Ellos tienen información de terceros temas, de otros informes, de casos que ellos dicen son de corrupción, tienen derecho a plantearlos. Hay una teoría jurídica que dice de que los mails sí pueden ser hackeados cuando contienen noticias de delito, ¿no? Entonces yo a eso no nos vamos a poner. Y yo he dicho, expresamente le he dicho al juez que si encuentra cosas de corrupción que las procese. Lo que yo estoy reclamando es el hackeo a mis conversaciones personales, que se ha demostrado en cortes de Nueva York, que incluyen solamente conversaciones de estrategia procesal. Queremos saber quién lo ha hecho, de dónde han salido, para ver si podemos encontrar la verdad. Todo este lío de los hackeos, a ver si encontramos los culpables. Y de ahí iniciaremos las acciones penales correspondientes, porque no deben divulgarse mails personales del presidente y de su abogado. Queremos agradecerle mucho desde el Palacio de Gobierno en Quito, Ecuador, Alexis Mera, es el secretario general jurídico de la Presidencia de Ecuador, por haber estado con nosotros en el programa La Noche. Muchas gracias, a la orden. Que tenga buen día. En Quito, señor César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios, ya ha escuchado usted los argumentos del secretario jurídico. ¿Considera usted que el hecho de que un asambleísta de oposición presente estos documentos como prueba, como denuncia ante la justicia, pues significan un caso grave por haber espiado al presidente de los ecuatorianos, o estaba también él en todo su derecho de realizar estas investigaciones? A ver, me parece que hay algunas falacias en lo que acaba de decir el señor secretario jurídico de la Presidencia, el señor Alexis Mera. Desde el mismo hecho de que el allanamiento haya sido legal. El allanamiento es legal en el Ecuador cuando hay una orden judicial y está en medio de un proceso judicial. Aquí él ha admitido que él firmó la orden de allanamiento y un juez simplemente se sometió a esa orden y ordenó el allanamiento sin que hubiera proceso judicial. Es decir, hasta el momento no sabemos de qué se les acusa al señor Jiménez y al señor Villavicencio. Recordemos que el señor Fernando Villavicencio, aparte de ser asesor del asambleísta Jiménez, es también periodista, es uno de los más destacados periodistas de investigación en el país. Ha venido denunciando a través del portal planb.com diversos casos de corrupción, por ejemplo, en los negocios petroleros del Ecuador con China. Entonces, no estamos hablando de cualquier persona que tenía unos mails. Luego, como digo, el gobierno no ha establecido qué acusación. Al principio ha dicho que es gravísimo que le hackeen las cuentas del presidente. Luego señala que por qué Jiménez tiene los mails. El señor Alexis Mera también cae en una contradicción al decir, yo no tengo acceso a la evidencia de los allanamientos, no tengo acceso a las computadoras, pero al momento seguido exhibe fotografías del contenido de las oficinas del señor Cleber Jiménez, es decir, estuvo ahí. El presidente de la República admitió que estuvieron ahí funcionarios de la Presidencia de la República, que la evidencia no es que fue procesada por la Fiscalía, sino que pasó a la Presidencia de la República y luego fue entregada a la Fiscalía, es decir, no hubo cadena de custodia. Esto simplemente para retratar un caso más de abuso de poder, de abuso y de limitación a las libertades esenciales en el Ecuador. El allanamiento al domicilio de Fernando Villavicencio y a las oficinas del asambleísta Cleber Jiménez, oficinas que están dentro del recinto parlamentario. En ningún país democrático del mundo, como reiteradamente ha dicho el señor Alexis Mera, que es el Ecuador, ¿no es cierto?, se allana el Parlamento, se allanan las oficinas de un parlamentario para llevarse los documentos con los cuales ese parlamentario está fiscalizando al gobierno. Eso no sucede en ninguna democracia.
Pues aquí se allanaron las oficinas, se rompieron las puertas, se llevaron diversos documentos, se llevaron 4 computadoras del asambleísta y el gobierno trata de inventarse una historia de hackeos y de que las relaciones con Chevron, etcétera, etcétera, sin ninguna evidencia. Apenas hace una semana se abrieron las investigaciones judiciales al respecto. Entonces, no se ha demostrado en ningún momento que Jiménez o Villavicencio sean los culpables de algo que el gobierno les acusa y que no sabemos qué mismo es. Si divulgación de correos, si hackeo, qué mismo les está acusando. Como digo, esta es una muestra más de las limitaciones, de las severas consecuencias que puede tener el ejercicio de la libertad de expresión en el Ecuador, incluso por asambleístas, por personas que están aparentemente protegidas por un fuero especial, como pasa con un legislador en cualquier país democrático del mundo. Vamos a hacer una nueva pausa en el programa La Noche, tenemos que hacerla, pero en minutos volvemos para preguntarle al director para las Américas de Human Rights Watch sobre este caso, el caso del asambleísta Clever Jiménez, y si constituye persecución política dentro del informe que ha presentado la ONG sobre la situación de los derechos humanos en el Ecuador. Ya volvemos. Ya regresamos con La Noche.